bienvenidos a un nuevo video de arte en casa. El día de hoy tenemos un video sobre cómo hacer una pieza de cerámica que puede ser utilizada como un joyero. En esta pieza estaré utilizando la arcilla gris, es la primera vez que la voy a utilizar. Anteriormente siempre utilizaba la arcilla DAS, que es una arcilla blanca. La idea al inicio era hacer una pieza donde mi esposo pudiera meter sus máquinas de cortarse el cabello. Yo medí el tamaño de la máquina y la pieza la hice un poquito más grande porque también quería que tuviera un poco de espacio para que metiera sus peinetas. Bueno, les voy a explicar un poquito de cómo fue el procedimiento. Yo corté la masa. Luego le pasé un rodillo por encima para que tuviera al mismo nivel todo. Después calculé el tamaño de la máquina y me di cuenta que me faltaban pedacitos y unos lugares quedaban más delgados que otros. Entonces tuve que añadir masa y fui uniéndola con una herramienta que compré nueva, que es como una espátula pequeña, y eso me ha ayudado muchísimo. También el tema del agua es muy importante y me di cuenta que en esta masa es muy diferente. Es un poco más suave, un poco más brillosa y no hay necesidad de agregarle mucha agua. En el caso de cuando tenía que unir la masa, no necesitaba mucha agua. Yo quería que los bordes tuvieran un poco de altura, así que calculé más o menos de qué altura lo quería y de qué grosor. Es muy importante el tema del grosor de la arcilla porque no puede quedar muy delgada. Si queda muy delgada luego se puede quebrar. Entonces nunca había hecho una pieza como esta, era mi primera vez. La verdad que me fue bien para hacer la primera vez. Yo corté las dos iguales. Esa era la parte de los lados. Luego tenía que hacer otro pedazo de arcilla para la parte de al frente, que luego tenía que unirlas. Yo pude haberme ahorrado el unir las partes por partes, haciendo una sola línea de arcilla, pero no pude hacerla porque no tengo el espacio necesario y tampoco tengo la herramienta, que es un rodillo de plástico o de goma, que ayudaría mucho, la verdad, pero no lo he podido conseguir. Entonces pude haberme ahorrado el tema de estar uniendo partes y partes con una sola tira. He utilizado rodillos de madera, pero la verdad no me gustó porque la arcilla se pegaba mucho. Bueno, eso también depende del tipo de madera que esté hecho. Esta madera era como muy porosa, entonces no he podido conseguir el rodillo que necesito. Podría utilizar un envase también, pero si es un envase que no pesa mucho, también se resbalaría. Con el tema que también la arcilla está mojada, húmeda, se resbala y la verdad no serviría mucho. Pero en este caso yo lo hice con mis manos, siempre la hago así. Primero la aplasto con mis manos hasta nivelarla como yo quiero. Luego la corto si es necesario. Esta herramienta que estoy utilizando, que es como un tipo espátula pero con una punta, me ha servido mucho en el tema de unir la arcilla y también en el lado de unirla con una pieza más grande, más gruesa. Aquí fui calculando más o menos de qué largo lo necesitaba. Pude cortar fácilmente con la espátula que tenía en mano. Yo estaba cortando con esta y me servía mucho. También con la espátula que tenía la punta, también me ayudó muchísimo en el tema de cortar con esta arcilla, ya que era muy suavecita. Entonces no tuve ningún problema. También me di cuenta que a la hora de secarse en las manos no se pegaba mucho. Bueno, como pueden observar, en la parte de abajo que me faltaban los pedazos pequeños,
y lo estaba haciendo muy delgado. Era muy importante hacerlo del mismo grosor que los demás. Entonces con la esponja fui eliminando las líneas que quedaban y emparejando y quitando esas imperfecciones. Ahí me di cuenta que me corté con la espátula, pero no duré mucho, así que pude seguir. Sí me incomoda un poco por el tema del ardor y la arcilla, entonces, y estando con agua, pero no importa, yo seguí y fui uniendo, fui calculando más o menos cuánto necesitaba, si necesitaba regar más. Hice la parte que faltaba de arriba, la parte pequeña, entonces hice unos pequeños rollitos de arcilla y eso se utiliza para unir las piezas, las partes. Los rollitos se ponen en las grietas o en las uniones y se va emparejando poco a poco. Yo quité el exceso porque iba a quedar unas partes gruesas y otras partes más delgadas, y la verdad eso no era lo que yo quería. Quería que estuviera todo parejo. Es otra herramienta que me ayudó muchísimo, que es de madera. Me ayudó a la parte de unir las partes de la arcilla de la pieza. Utilicé 3 cosas para unirlas. Primero utilicé la espátula de madera con la parte de punta, porque me di cuenta que también tiene otra parte circular. Utilicé la parte de la punta, utilicé la espátula de forma de aguja, utilicé la esponja para ir emparejando, pero me di cuenta que no se estaba uniendo correctamente como yo quería. Se veían las uniones y no me gustaba, pero me di cuenta que podía hacerlo con mis uñas y se me facilitaba muchísimo más, porque no se me estaba uniendo como yo quería, como ya les dije, y el error que yo cometí fue echarle más agua. Ese fue el gran error. Al echarle más agua no se me estaba uniendo, entonces tuve que esperar un poquito para que se secara y luego volver a unirla. Como ya le había comentado, era mi primera vez utilizando esta arcilla gris y me di cuenta que el tema con el agua era muy diferente. Al agregar más agua no se unía la arcilla. Incluso cuando estaba seca, cuando la saqué del paquete, ya se sentía húmeda, ya trae como su humedad y se puede unir sin ningún problema. Esta es la gran diferencia que me gustó de las otras que he utilizado, que incluso sin agua puedo trabajarla y unirla sin ningún problema. Bueno, como les decía, seguimos. Luego de unir la parte de abajo fui emparejando con la esponja, pero luego vienen las uniones. Tenía que poner los rollitos que yo había hecho ya para ir uniendo la arcilla, y utilicé la espátula de madera y luego utilicé la espátula de punta, pero me di cuenta que no me estaba ayudando mucho en el tema de unir. Entonces me di cuenta que mis uñas son una gran herramienta para esta actividad, así que me ayudaron muchísimo. Pude unirlas sin ningún problema y me di cuenta también del error que cometí de echarle más agua. Según yo se iba a unir, pero en ese momento no me había dado cuenta de que agregarle agua no ayudaba. Entonces poco a poco fui agregando más arcilla y lo fui uniendo. Utilicé la espátula de madera, la de punta y luego la esponja. Eso eran las 3 herramientas que yo estaba utilizando para poder unirlas bien. Ahí pueden ver la parte que les decía que la espátula de madera traía una parte circular y no me había dado cuenta, y me ayudó también a la parte de unir. Bueno, poco a poco fui uniendo sin ningún problema. Ya había corregido el tema de que había mucha agua y fui terminando.
Ya en este punto prácticamente había unido todo y lo dejé secando. Nos vemos en la segunda parte. Si quieres ver cómo lo pinto. Nos vemos.